La censura que parece que más miedo le causaba al autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, no era esa que se hacía con violencia y métodos represivos, no, sino esa que se hacía pasivamente, poco a poco y en gran medida de un modo tan placentero, tan sutil, que a las masas no solo no les llegaba a importar, sino que además llegaban a verlo como algo bueno, algo completamente normal. Archive.org es una página de internet que no es controlada por ningún gobierno o empresa, donde cualquier persona puede guardar archivos que crea que merezcan ser guardados, preservados y difundidos de manera gratuita. Hay de todo, desde libros que como ya no se imprimen y que ni siquiera tienen alguien que pueda reclamar sus derechos de autor de lo viejos que son, pues serían imposibles de conseguir. Audios que van desde los discursos históricos hasta programas de radio íntegramente preservados de la misma manera en la que fueron emitidos hace décadas. También programas de televisión que se creían desaparecidos, incluso versiones encapsuladas en el tiempo de diferentes páginas de internet. Sí, ahí es posible revisar el YouTube del 2007, del 2008, del 2012, 2014, incluso hasta llegar a tener un poco de interacción con él. Y por último, y lo más importante, son una biblioteca en todo el sentido, porque tienen libros con derechos de autor que prestan de manera limitada como lo haría cualquier biblioteca hecha de ladrillo y cemento. La idea es bastante simple, ellos tienen diferentes libros físicos en algún lugar, ellos los escanean, y luego pues prestan ese archivo del escaneado a alguien, y en el momento en el que prestan eso ya no lo pueden prestar a alguien más, ni el libro físico ni el archivo. Sí, como una biblioteca clásica, algo que, por raro que llegue a sonar, es bastante legal en Estados Unidos. O al menos eso parecía. Ya que gracias a esto último, Archive.org ha sido demandada por 4 grandes empresas. Primero, con una demanda que fácilmente la destruiría, ya que se le acusaba de causar pérdidas gigantescas por romper los derechos de autor de miles de libros a través de este método. Por fortuna, la página pudo defenderse y bajó el peso de la demanda de miles de libros a tan solo 127. Aún así, sin embargo, si llega a perder el juicio contra el ejército de abogados de aquellas empresas, tendrá que pagar $19 millones, algo que no solo se quedaría en que la página quedaría completamente devastada y quizás cerraría, sino que podría ser el comienzo de otras demandas a otras páginas, a otros lugares, que llevarían todavía más lejos las restricciones en contra de algo tan fundamental en Internet, algo tan fundamental para la libre expresión, el fair use y el uso compartido de archivos. Debido a que Internet es una masa de información donde no puedes simplemente apagar o cortar transmisiones como si nada, así como se hacía con la televisión, el modo de censurarlo es bastante más sutil. Muchas veces la censura no ocurre con leyes o juicios, donde tal cual los documentos de ellos digan censura, sino muchas veces más bien se habla de propiedad, difusión, distribución, control de contenidos y licencias, pero sobre todo, la palabrita mágica de este video, copyright. Lo de Archive es un ejemplo puntual, grave y que debería recibir más atención, ya que si Archive queda abandonada por la gente de Internet y pierde, pasará que muchas personas en todo el mundo, incluido muchos divulgadores y educadores, perderán acceso a mucha información y todo tipo de recursos que simplemente, aunque no van a desaparecer porque seguro alguien los va a descargar en algún momento, jamás volverán a estar tan disponibles para todos. Es como si mañana desapareciera Wikipedia y ahora para buscar un artículo o algo por el estilo, tuvieras que ir a buscar a la persona que lo descargó y lo copió, y no pudiera simplemente entrar y ya acceder a ello. Pero como dije, al final de cuentas, por grave que sea, es un caso puntual. No son todos, esto no es la única guerra ni la única batalla en torno a este tema. Por esto, si Archive pierde, lo más grave no sería eso. Lo más grave vendría después, pero ya llegaremos a eso. Antes es muy necesario hablar de algo más. Bueno, el año pasado se viralizó que varios policías de Estados Unidos ponían música con derechos de autor tan pronto como la gente comenzaba a grabarlos. Todo eso con la intención de que aunque los videos pues los quisieran publicar en YouTube, Instagram o Facebook, pues estos fueran rápidamente silenciados o incluso censurados por el sistema automático de copyright de estas plataformas. Porque aquí es bastante revelador pensar que en redes sociales puedes llegar a publicar cosas bastante densas, bastante complejas, casi rozando discursos de odio. Y es bastante probable que te salgas con la tuya o que por lo menos esos contenidos estén arriba un largo rato. Sin embargo, eso que de verdad es intocable, eso que rápido se cae,
es todo lo que tiene que ver con la nueva canción de X artista, el nuevo metraje, el nuevo tráiler, la nueva película de X productora. Por esto los especialistas en las leyes, las tecnologías y los temas de la censura están poniendo cada vez más atención a los sistemas automáticos de revisión y a los algoritmos, ya que al final de cuentas, en Internet siempre se está subiendo una cantidad ridícula de información, tanto que al final no son personas, sino que son estos sistemas automáticos los que están revisando cada contenido y cada reclamación de copyright. Por lo que en Internet estos algoritmos, así entre comillas, para decirlos de forma simple, terminan por convertirse en jueces, jurados y verdugos. ¿De qué? De prácticamente todo. Y no hablamos de cualquier tipo de juez, hablamos de jueces que se rigen con leyes prácticamente absolutas, a las que los usuarios no pueden votar ni elegir, ni tampoco pueden terminar de leer o de entender, por más que se hayan estudiado algo relacionado a la informática y a la programación, porque el funcionamiento específico de estos mecanismos que tienen tanto impacto sobre nuestra vida está protegido con copyright. Justamente, YouTube es uno de los mejores ejemplos. Los usuarios, todos nosotros, no tenemos información para saber por qué nos aparecen X o Y videos. Lo único que nos queda es hacer meras suposiciones sobre qué es lo que hace que un video sea lanzado al estrellato y todos lo veamos, o qué hace que un video, por más bueno que sea, no sea recomendado y sea sepultado entre las recomendaciones. Por esto, de un modo bastante burdo, pero también realista, la mayoría de los creadores de contenido, ya sean en TikTok, en Facebook, en Twitter, aquí en YouTube, viven a la expectativa de cómo van a complacer a este algoritmo, porque saben que si no lo hacen, es prácticamente como si no existieran. Por esto es que en YouTube a veces pareciera que todos los videos son muy clónicos, que todos parecen hablar o intentar hablar igual. Reflexionando sobre todo esto, creo que no podemos evitar pensar que en realidad, en las redes sociales que visitamos todos los días, no existe ni hay una diversidad real. No, sino más bien lo que habría es la diversidad que el algoritmo permite y estimula. Y es aquí donde el asunto se complica, cuando añadimos esas leyes de copyright, de control de contenidos y de licencias que no nacen porque haya ocurrido un debate social en torno a ellas o porque se hayan generado votaciones, sino que nacen directamente de los intereses de grandes empresas que con ejércitos de abogados y cabilderos son capaces de ir alterando leyes y mecanismos a su gusto. O bueno, el caso de las redes sociales. Estas corporaciones ya son dueñas de hacer lo que quieran con su concepto de libertad de expresión y de censura. Así que, pues ellos ya no tienen ni por qué cabildear, o al menos eso pasa la mayoría de las veces. Me gustaría decir que hasta aquí llega este tema, pero no. Hay algo que dispara todavía más preguntas e inquietudes en muchas personas. Netflix, Steam, Spotify han marcado una nueva tendencia, una muy conocida por todos. Una que al principio, pues sí, parecía que nunca triunfaría y nadie la apostó. Pero ahora es la cosa más común del mundo. La tendencia a dejar atrás los formatos físicos, la digitalización de todo y el mercado de los derechos de reproducción o de streaming. Lo que voy a decir, en 2005 hubiera sido una completa tontería para cualquiera que lo hubiera escuchado. Pero hoy, si Netflix o el servicio que tú tengas contratado no tiene la película que quieres ver, la vas a tener bastante difícil para conseguirla. Y bueno, con eso de conseguirla, estoy hablando muy entre comillas, ya que en realidad, a no ser que tengas un DVD o un Blu-ray en tu casa, en realidad nunca vas a conseguir o a tener la película. No, tan solo vas a pagar o a obtener el derecho a acceder a ella. Algo que con Spotify es básicamente lo mismo, y con Steam no exactamente, pero sí algo parecido. El tema es que con cada vez más cosas, pues ya no poseemos las cosas. Tan solo tenemos un contrato que nos permite acceder a esa información por un tiempo limitado o mientras tengamos la cuenta. Ahora mismo, esto no parece la gran cosa, pero lo estamos viendo. Cada vez tiene menos sentido en cualquier casa tener un DVD, un Blu-ray y ya no hablemos de videocaseteras y otros formatos. Incluso la mayoría de las computadoras ya no vienen ni siquiera con un lector de discos, por lo que entonces solo nos va a quedar lo digital para poder acceder a películas, canciones, libros e informaciones. En este escenario probable, si una de estas compañías cae en bancarrota y desaparece abruptamente, se acabó. No solo va a pasar que va a desaparecer tu acceso legal a los contenidos de ellos, es que técnicamente van a desaparecer esos contenidos del Internet legal, porque todos esos sitios que pudieron haberlas estado preservando para cuando sus derechos de autor expiraran,
como en este caso archive.org, fueron siendo eliminados uno por uno gracias a juicios, cabildeos y leyes como los que ya estaba comentando al principio del video. Sí, lo sé, suena como que no es muy probable, pero esto ya se ha llegado a ver hasta cierto punto con los actos de Nintendo, que usando el copyright para tirar páginas de emuladores y ROMs de videojuegos retro, ha terminado por eliminar, desaparecer el acceso a un montón de juegos de los que realmente ya no se podría decir que había un dueño. Juegos cuyas empresas productoras habían desaparecido hace mucho tiempo. Y no solo eso, también hasta cierto punto pues ha dejado en un limbo a varios juegos de Nintendo. Juegos que los propios consumidores ya no saben si van a poder volver a comprarse, porque no se sabe si a esta empresa japonesa se le va a ocurrir ponerlos a la venta alguna vez en el futuro. Algo que muchas veces requiere contratar gente para que te haga un ROM que se puede emular en otro lado. ROMs o rooms como estos que dejaron de ser accesibles gracias a estos actos de esta compañía. Hay que decirlo, las acciones de Nintendo tienen todo el sentido del mundo. Si pensamos en lo que ya decíamos, sobre cómo al final el copyright, así como otras leyes, son usadas o a veces hasta alteradas, tan solo para comulgar con los intereses específicos de las empresas, sin importar los efectos negativos que eso pueda tener a largo plazo o para la sociedad más allá de estas empresas. Toda la lógica que tenían las leyes de copyright, ya sea que las entendiéramos o no, ya sea que las consideráramos más o menos justas, están dejando de tener sentido ahora que ya no poseemos de verdad los contenidos por los que pagamos. Este video solo muestra que ahora mismo se están jugando las cartas que van a definir quiénes van a ser los mayores beneficiados de este nuevo campo de juego. Es decir, la mina de oro ya no está en lograr que una persona consuma muchos libros, películas, series, canciones, sino simplemente en retener esos contenidos para que la persona tenga que pagar una suscripción. No necesariamente porque va a consumir mucho, más bien porque si no lo hace, no puede consumir. Ahí está, por ejemplo, la Mickey Mouse Protection Act, un acta que alteró la ley de Estados Unidos para que Mickey Mouse no se volviera una propiedad de dominio público tras 56 años desde su creación, sino hasta después de casi 100 años. Una ley que pues no solo protegió las ganancias de Walt Disney, sino que además, en algunos casos, evitó que ciertos productos, ciertos libros, películas y demás se volvieran del dominio público, evitando que personas verdaderamente interesadas por preservarlas pues pudieran obtenerlas para que pudieran llegar hasta nuestra fecha. Una ley que, por cierto, de manera bastante conveniente, fue propuesta e impulsada por un músico y productor que se había convertido en legislador por aquellos años. Una ley que sin duda contó con el beneplácito y el apoyo de un sinfín de empresas, por la obviedad de que les convenía. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí volvamos a donde empezamos. ¿Sabían que en Estados Unidos hay un negocio bastante lucrativo con libros alojados en la nube? Cada vez más bibliotecas en ese país tienen contratado un servicio en el que en realidad ellos nunca están prestando un libro físico, o tan siquiera lo tienen en algún estante por ahí. Tan solo tienen computadoras y otros dispositivos conectados a una nube que te deja acceder a ellos. Una nube que para poder tenerla, pues eso, tienes que pagar un dinero mensual o anual. En otras palabras, este tipo de juicios, este tipo de leyes, pues podrían ser bastante convenientes para evitar que páginas, que bibliotecas, que pudieran ofrecer alguna alternativa, se entrometan dentro de este negocio. En otras palabras, todo esto, que podría terminar con una página que nos da mucho, pero mucho más que solo esos libros, pues solo vendría siendo porque se mete con un negocio en particular. Y ya. Y no tanto porque la quieran censurar por motivos más profundos, más filosóficos o políticos. Para resumir, estamos ante algo bastante simple. Empresas velando por sus intereses. Lo de toda la vida. Nada más. No hay maldad, no hay bondad. Se trata de negocio y nada más. Sin embargo, esto no implica que todos estos actos no tengan consecuencias para el resto de la sociedad o consecuencias inesperadas para el futuro. Así que sobre el tema de Archive, solo falta ver qué resuelve la corte, si es legal lo que están haciendo o se decide que los reclamos de las empresas son legítimos. Porque en unos 70 años esto puede darnos terribles dolores de cabeza. Porque no sé, resulta que X libro ahora es imposible de encontrar en ningún lugar del mundo. Porque pues nunca se imprimió, siempre fue digital, porque la compañía que poseía su licencia quebró y fue comprada en pedazos por un montón de corporaciones que no tienen el más mínimo interés en relanzar ese libro. O bueno, ya ni siquiera eso. Después de tantos años y como no genera ventas,
La empresa ya no tiene el ánimo de vender ese libro, y mucho menos el ánimo de trabajar en soltarlo al público cuando sus derechos de autor expiren, dejando entonces que el único modo en el que se puede obtener aquel libro, o bueno, incluso ya película o lo que sea, pues sea por medios nada legales. Medios que, como van las cosas, van a ir haciéndose más difíciles de ser accesibles, van a ir haciéndose más perseguidos y sobre todo, peor castigados. Digo, creo que ya hemos visto que hay bastantes intereses en contra de cualquier forma de piratería, y hasta de lo que no es piratería, como en el caso de archive.org, porque finalmente, todo el contenido de entretenimiento, sea de dominio público o no, es competencia, ¿no? Porque al final se trata de maximizar ganancias. El medio y los métodos, eso ya no es tan importante. Sobre esto, me gustaría pensar que estoy exagerando, pero en las cortas décadas de vida que ha vivido Internet, hemos visto cómo en lo masivo, la tendencia en general es el control, la observación, la censura, pero sobre todo la mercantilización de cada bit de información. Es decir, el mayor interés que termina por modificar el Internet donde solemos estar todo el tiempo es simplemente la obtención de la mayor ganancia posible a toda costa. Ya saben, eso que ya vemos en que lo más importante de nuestras interacciones sociales en redes sociales, pues no es tanto el hecho de que de verdad socialicemos, sino el hecho de que nos estemos retenidos la mayor parte del tiempo para que veamos más cantidad de anuncios, a que debamos de tener cada vez más y más servicios contratados si es que queremos ver películas que no sean de un mismo estudio. En fin, me gustaría concluir este video con una simple pregunta. ¿Quién dijo que toda la censura iba a provenir de los gobiernos, cuando vivimos en un mundo donde una gran pila de dinero puede hacerte más poderoso y más importante que un político? Muchas gracias por haber visto este video. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil porque nadie posee la verdad absoluta.